lo podemos volver a hablar ahora. Hay cosas nuevas que me gustaría mencionar acerca del cambio, a mi entender apresurado, pero ya para algunos tenía que ser el cambio de las ministras tanto de seguridad como de vocería. De hecho, las compararon mucho con la iluminada en ese entonces. Sí, yo Morandé vi con pasar compañía. ese. Pero, a ver, yo insisto en el siguiente detalle. Lo Ujú. voy a decir en clave futbolística. Por lo menos así yo lo entendí. Por lo general, un técnico espera más o menos hasta el minuto 30, un poquito más, para hacer el primer cambio en caso de que su planteamiento no le sirva o vea que las cosas no están saliendo bien. Insisto, más o menos minuto 30, minutos más, minutos menos, pero por ahí. ¿Ya? ¿Ya? Considerando que son 4 años de gobierno, yo digo ya, ok, sería, si cambiaste a un ministro de tu equipo, hiciste el cambio en el equipo, a final del primer año, o sea, más o menos marzo del próximo año, sería, así como un cálculo bien a la rápida, dentro del minuto 22-23 de partido. El que hayan salido, ya por razones de peso o no, ahí lo verán ustedes, pero por lo menos la lectura que yo hago es que hayan salido Sedini y Steiner de sus respectivas carteras a 2 meses de haber iniciado el gobierno. Para mí es una señal de, ¿sabéis qué? No tengo idea de lo que estoy haciendo. No sé. Yo al menos el dato que tenía es que actualmente le quitaron el récord previo. El récord previo era que habían salido después de la primera cuenta pública. Y ellos se fueron en el día Pero esos son 67, 4 69, si no mal recuerdo. Ya, pero la primera cuenta pública, así como están ahora, ingresan. ¿Cuándo ingresan? El 11 de marzo. Sí, La cuenta pública es el 1 de junio. sí. Días más, días menos, van a ser 4 meses. Entonces, igual es un tiempo relativamente más largo de lo que fue ahora. No, sí, pero por eso, ese era el récord en menor tiempo. Y creo que había sido Boric con Isca o con otro caso. Y que así es. Y fue después justamente de una polémica. De que le agarraron a balazo en Temucuicui. Por el contrario, acá, a pesar de que del Partido Republicano lo defiendan que la sacaron por hacer un excelente trabajo, ¿Quién hizo el excelente trabajo? tanto Mara como Snyder. Ya, ahí tengo mis críticas al respecto de eso. Porque no sé qué es lo que se dirá que es buen trabajo. O sea, a ver, Steiner no tenía un plan. No tenía ruta una hoja de ruta. No sabía qué es lo que tenía que hacer. Y que salga a decir con que no, es que no sabía que tenía que presentar un plan. O sea, por favor, como lo dije y creo que lo hablé contigo el día martes. No es que, no sé, el día de ayer le dijeran, ¿sabéis qué? Mañana tenéis que empezar a trabajar en el ministerio. No, le avisaron con mucho tiempo de antelación. Lo más probable es que le hayan avisado más o menos con un mes de antelación de que iba a parar al Ministerio de Seguridad. Entonces, uno, sabía de qué se trataba, sabía con lo que se iba a encontrar y sabía cuál era el perfil de cargo que se necesitaba como para poder hacer sus cosas. Entonces que me salga con eso de es que yo no sabía. No, esa no me la creo. Punto 1. Ujú. Punto 2. Por lo menos en lo personal, no sé ustedes, pero por lo menos en lo personal no la conozco, pero sí la he visto bastante a Mara Seini, el cómo se desplegaba para con lo que tenía que decir y sus comentarios y su idea, ¿Era tanto en Sin Sin Filtro? Filtro como en otros programas en YouTube. Yo sabía cómo hablaba, cómo encaraba y todo lo demás. Entonces, cuando yo la empecé a ver como ministra vocera de gobierno de este gobierno, ahí me di cuenta de que prácticamente estaba muy pauteada, pero al máximo pauteada. Porque no es ni la cuarta parte del personaje de Mara Sadini que uno había visto previamente. Se nota que estaba muy contenida como vocera de gobierno. Entonces, en base a lo mismo, decir, no es que estaba haciendo bien su trabajo, no. Yo por lo menos en esa parte, sin salir en defensa de Mara Sadini,
siento que era mucho el... No, es que no digáis tan cosas, habla esto mejor y no esto, como que la estaban conteniendo mucho. Y también además, a sabiendas de que lamentablemente este gobierno, y lo voy a decir así con estas palabras, y al que lo vea lo vela, está muy infectado por Chile Vamos, entonces no me extraña muchas de las decisiones. Y lamentablemente en ese sentido José Antonio Kast no ha demostrado carácter como para poder decir, ¿sabéis qué? Las cosas se hacen así, yo tengo que tomar las decisiones, y no, prácticamente... No sé. Yo ahí tengo una discrepancia y voy a abrir otro flanco. La primera ¿Ya? discrepancia es que, por lástima, Mara Sedini, quizás para hablar por sí misma, sea excelente. Pero el único detalle es que como vocera de gobierno es vocera del gobierno. Por ende, es entendible que la pauteen porque tiene que hablar por el gobierno y no por sus propias ideas. Ya, está bien, pero... Entonces, si no supo hacer ese trabajo, es que no supo hacer bien su pega. Punto. Es que yo ahí digo que la culpa es compartida. No, yo no... Va por parte de Riego o parte de Maraseini. Yo siento que la culpa es compartida. No es ni 100% Maraseini, ni tampoco le voy a echar 100% la culpa al gobierno, pero me late que ahí yo podría decir, admitiendo un poco lo que dices tú, yo siento que la culpa es compartida. No sé, ahí... No sé. Por último, Tengo mis dudas. si yo sé que no soy capaz, por ejemplo, disculpe que lo ocupe de ejemplo, pero ¿a usted no lo enviaría como vocero de gobierno mío para hablar con la gerencia? Puta la wea. ¿Por qué? Porque sé que... Porque sabéis que yo soy capaz de provocar la tercera guerra mundial. Sí, dilo así. Exacto. Entonces, si sé que la otra persona va a tener que callarse y casi ley mordaza para no hablar lo que ella piensa, porque está representando al gobierno, Sí. claramente sé que no va a cumplir bien su pega y por lástima, quizá ella no supo hacer una autocrítica o una buena evaluación. Eso es por un lado. Y por otro, Ya. el flanco que voy a abrir es que quizá la idea no era tanto contra ella, aunque sí el hecho de sacarla era bueno, sino el hecho de abrir la posibilidad de, ya, y si Lagrange hace un buen trabajo como ministro de Transporte y de Obras Públicas, y ¿cómo es que se llama este otro? Clemente, Claudio, no. Claudio creo que era el nombre, no me acuerdo bien del apellido. El que no, pero no el que vino a reemplazar el de seguridad, sino el de la vocería, que es el mismo que el ministro del Interior. Ya. Tratar de demostrar un pie que justamente como ministro pueden asumir dos carteras y dar el pie para unificar y fusionar dichos sea, ministerios. En ese sentido, por lo menos esa era la señal que yo estaba esperando antes de que comenzaran el gobierno, pero la dieron tarde. Qué bueno que la han dado ahora, pero, como te digo, insisto, el hecho que hayan sacado a estas dos personas a 2 meses de haber empezado el gobierno es una mala señal. Me están indicando que no tienen idea cuál es su hoja de ruta y prácticamente están... No sé, me suena mucho a improvisación. Pero que si tú me preguntas, tiene un poco de sentido que el ministro del Interior pueda asumir la vocería. ¿Por qué? Porque antes uno decía, ya, el ministro del Interior no puede abarcar más. ¿Por qué? Porque tiene seguridad. Pero sin seguridad, ¿qué hace el ministro del Interior? Se supone que ordenar solamente el gabinete. Principalmente. Pero antiguamente seguridad está a cargo interior, ¿no? Por eso, lo separaron. Ministerio del Interior está separado con el de Seguridad. ¿Qué hace entonces el Ministerio del Interior solo? Simplemente preocuparse del gabinete. E incluso Francisco Vidal lo mencionó, que no era tan irrisorio pensar que el ministro del Interior también pudiera tomar la vocería. Ya, pero ¿a qué va ahí? ¿A qué vais con eso? Que justamente con esto sí da la posibilidad de mostrar que sí son eficientes y que con esa eficiencia poder decir, ¿sabes qué? Unifiquemos tal en ministerio y vayamos cortando un poco la grasa estatal, como tú mencionas. Sí. Al final. ¿Por qué? Porque sí se la pueden y porque sí son compatibles. Vamos a ver cómo se mantiene. Vamos a ver cómo resulta. Yo en lo personal no conozco a ninguno de los dos personajes.
No sé cuál es el currículum, por así decirlo. Entonces, por lo mismo, veamos. Pero yo voy a insistir en el detalle, independiente de la evaluación que hayan tenido cada una de las dos ministras y si hicieron o no el trabajo y bla, 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 bla. Insisto, que cambiar a tu equipo, el equipo que tú elegiste, que lo cambies literalmente apenas empezaste el partido, da una mala señal. Ese es mi punto. Ya que el cambio fue demasiado pronto, no esperó un poco más, sino que prácticamente fue, como digo, recién iniciado el partido. Y también es el rumor que se ha estado circulando desde mucho antes, o por lo menos desde que sucedió esto, de que el cambio de estas dos ministras fue parte de una negociación que tuvo el gobierno como para poder obtener los votos para cierto proyecto. No sé si era el de la reconstrucción o el otro proyecto. No tengo pruebas, tampoco dudas, pero de verdad no me extrañaría de que por ahí estuviera el porqué de este cambio tan repentino y tan pronto. No sabría decirte. Veamos qué va pasando. Por otra parte, respondiendo un poquito a Misa Tenamón, dice, pero ganarán los dos sueldos los biministros. Según lo que leo acá, dice, en Chile los ministros no ganan dos sueldos, por ley perciben una única remuneración bruta mensual asociada a su cargo, la cual varía ligeramente dependiendo del ministerio al que pertenezcan. O sea, así básicamente parece que, como en Chile, el mismo sueldo por hacer dos pegas. Lo más probable es que van a ganar del ministerio que gane más y... Puta que eres buen trabajador, compadre, te vamos a dar más pega. ¿Ya hay manera de pagar más? No, pero te vamos a dar más pega. No sé, pero yo pensaría que van a ganar el del ministerio que cobre más y por otro lado va a gastar quizá un poco más por viáticos. En una de esas. O sea, habría que ver después, por ley de transparencia, si es que hay o no hay variación en sus dietas mensuales. Por otro lado, como comentario general, marzo registró la mejor asistencia escolar durante el 2019, que iba desde el 2019, el último año antes de la pandemia, un 90.1% en los municipales, un 92.2% en los particulares subvencionados, haciendo el símil. El CAD, no sé qué es lo que es, un 89.1%. Centro de Atención Diurna, creo que así se llama. Ok, y los SLEP un 87.9%. Versus el 2019 también tenían valores similares, 91.5, 93.5, 92.1 y 90.7. Suena como diales de radio. El resto entre medios estuvo por debajo del índice del 90%, así que están deseando que justamente esta asistencia se logre mantener y tener los estudiantes llegando un poco más a los colegios. Hace mucho tiempo había escuchado, no sé por parte de quién, pero de alguien que decía que quizás se debiese retardar al menos una hora el ingreso de los escolares y no hacerlo a las 8, sino con las 9. Producto de que, según se decía, el cerebro del niño adolescente a esa altura de la vida, que como que le cuesta, como le decía la otra vez a Jade, les cuesta agarrar wifi. O sea, como que se levantan temprano, pero el cerebro despierta más tarde. Pero yo creo que debe estar relacionado más con el horario de ingresos de los trabajos de los papás, más que del despertar del alumno. Lo más probable que sí. Y también el otro detalle es justamente para que el sistema de transporte no colapse todo en el mismo horario. ¿Por qué? Lo más probable que sí. Porque por lo general lo que es universidad entra a 8:30, 9. Dependiendo. No todos entran a las 8. No, hay algunos que entran más tarde, dependiendo del año, del semestre, de los ramos, depende de muchas cosas. No todo el plantel universitario entra sí o sí a las 8 de la mañana. Sí.
Habitualmente también los trabajadores tienden a entrar entre las 8:30, 9, 10, a excepción de los que trabajan en colegio o en otros lugares que tienen turnos que tienen que llegar junto con los estudiantes o antes. Sí, descontando a carabineros, bomberos y funcionarios de hospital, que esos Ujú. tienen... Horarios raros, por turno. No, más que horarios raros, turnos raros, porque el horario es, por lo general, o a las 7 o a las 8 de la mañana y salen a las 7 o a las 8 de la tarde. Ujú. Si es que no son 24. Por ende, si los dejamos a los estudiantes entrar más o menos a las 9, justamente va a topar con el ingreso del resto de los trabajadores y también les va a complicar a los apoderados el hecho de ir a dejar a sus estudiantes al colegio, a su hijo. Ya. El mejor ejemplo serían nuestros compañeros que ellos tienen que entrar al trabajo muy temprano muchas veces y a la vez hay que ir a dejarla al colegio igual. Exactamente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué habíamos visto previamente? Eso estoy buscando. Ya, perfecto. A todo esto, paréntesis, en el caso de Otro amenaza paréntesis. de violación de la profesora de jefe de octavo Más básico, cercano al micrófono que no se escucha bien, joven. Muchas gracias. menos mal porque si no nos hubieran monetizado por cierta cosa. El caso de amenaza de a profesora jefe de octavo básico, los dos Ya. alumnos volverán el martes a clase y Daen le baja el perfil a lo ocurrido. Qué raro, Mira. poco común que... Durante el día vi pasar dos videos que en sí no tienen nada que ver uno con el otro, pero sí con lo que contenían coinciden y bastante. Uno era de un video, creo que Jade le había dado like, que hablaba, era una profesora que decía de que básicamente a los niños se les tiene que dejar pasar de curso, que no se les tiene que exigir, que no se les puede reprobar y bla, 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 bla. Y por otra parte, este era un debate de hinchas, y lo voy a decir como corresponde, hinchas, no macacos ni nada, hinchas, uno del Colo, de la U, de Católica, era como un programa así como de hinchas, y decía uno de que lamentablemente el hincha, el macaco, el rebelde, el hijo de su santa madre que va al estadio único y exclusivamente a hacer desorden y nada más, le perdió el respeto a la autoridad hace mucho. Y el hincha decía no solamente la autoridad carabinero, sino que el profesor, al inspector de colegio, a todo quien antiguamente ostentaba un cargo de autoridad. Hoy por hoy prácticamente los pendejos de mierda no le perdieron el respeto. Y claro, cuando salen del colegio y entran al mundo laboral, obviamente no respetan a nadie. Y que lamentablemente también decía este hincha en que, porque el tema de ese video era si debería volver Carabineros al interior del estadio para poder controlar a estos macacos, y todos los hinchas ahí en el panel decían que sí, que debería volver Carabineros, pero no solamente volver en presencia, sino que también que no vayan con las manos atadas, porque básicamente no pueden ni mirar feo a los pobres niños, porque después viene el INDH y se querella por violación a los derechos humanos, o sea, por pegarle una patada a un pelotudo que anda weando arriba de la reja, después querellan a Carabineros. Entonces, básicamente, y opinión personal, Carabineros debe volver al interior del estadio, sí, pero debe volver no solamente con las manos atadas, sino que con todo el apoyo político de que si le